Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. Bueno, vamos a hablar de la bella época. Estamos hablando de un fenómeno mundial conocido como la Belle Époque, que se da entre el fin de la Guerra Prusiana, 1871, y el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914. Es decir, entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Un periodo signado por la paz, por el progreso, por el crecimiento, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, en un interregno entre dos guerras. Eran años dorados de gran prosperidad a nivel mundial. En Argentina, yo diría que también se evidenciaron reflejos de esa época en el que las clases altas comenzaron a viajar a Europa, a París principalmente, donde refinaban sus costumbres al relacionarse con la élite de aquellas ciudades europeas, pasaban largos periodos ahí. Si era verano, pasaban todo el verano en las costas francesas, en Biarritz, pero fundamentalmente lo que ellos más admiraban y donde más se referenciaban era en París. Allí adquirían vestidos, pinturas, muebles, piezas de todo tipo, por la gran prosperidad económica que tenía este grupo. Una característica de esta época es la inserción de Argentina en la llamada primera globalización, con la expansión del comercio y las finanzas. Nuestro país se insertó en el mundo y con mucha fuerza. Así es, la economía argentina en esta etapa es la que más creció, seguida muy de cerca por Canadá. Mira qué cosa, ¿no? Dos países emergentes en aquel momento. Eran parte de lo que se consideraba país emergente. Pues los años siguientes nos harían transcurrir por distintos caminos. Esto trajo crecimiento, empezaron a florecer actividades y sobre todo se construyeron inmuebles importantes que son parte del florecimiento y del auge de lugares como el Jockey Club, los teatros como el Colón, las salas de ópera, los hipódromos, los colegios de élite. Claro, en este tiempo también se produce la fiesta del centenario de la patria, 1910. José Figueroa Alcorta, un cordobés, es el presidente en ese momento y es el que le toca conducir los festejos, que estuvieron impregnados por ese espíritu de la Belle Époque, caracterizados por una gran pompa, una fastuosidad en los festejos. Acordate que estuvieron presentes muchas personalidades extranjeras, entre ellos la infanta Isabel de Borbón. También en esta época empieza a florecer el turismo, los viajes, la gastronomía. Estos viajeros, entre las refinaciones que traían de sus gustos, muchos tenían que ver con la gastronomía. Traían cosas de la cocina francesa, se desarrolla también el ocio con la creación de bares, surge el florecimiento de los cafés, como el Tortoni, por ejemplo, en Buenos Aires. Por otro lado, se desarrolla la práctica de deportes. Practicar algunos de ellos era sinónimo de estatus. ¿Y qué deportes daban estatus en aquel tiempo? Bueno, el pato, el golf, las carreras de caballo, la aviación, el esgrima, el automovilismo. En el caso de la carrera de caballo, te recuerdo el personaje famoso en aquel tiempo, que era Botafogo, que no era ninguna persona, era el caballo de Diego de Alvear, hijo, que era famoso y las revistas le dedicaban páginas. Comenzó también un deseo por el esparcimiento. Se crean los parques y todo lo vinculado al ocio era en definitiva una época dorada. ¿Sabés qué es lo que no te contaron? Que las familias que viajaban a Europa, como el viaje duraba muchos días, solían llevar en sus viajes, además del personal de maestranzas a sus ayudantes, a sus niñeras y demás llevaban vacas para tener leche fresca y de calidad durante el viaje. ¿Te imaginas cuando iban a sacar el pasaje, tener que pagar un pasaje por las vacas? Este era propio de la opulencia que se vivió en esa época, de un momento de esplendor a nivel mundial, y Argentina no fue la excepción. Qué locura, ¿no? Y por otro lado, cuando hablábamos de los cafés recién, yo creo que se convirtieron en aquel momento en lugares emblemáticos para el esparcimiento y para la cultura, porque además de ir a tomar café y a socializar, eran un ámbito cultural donde se leían poemas, se presentaban libros. El auge de este periodo estuvo muy vinculado con lo cultural, con una cultura que no sería el único caso en nuestro país, tomó ese sesgo europeizante tan característico nuestro, ¿no? Tan de admirar todo lo que venía de Europa. Lo importante es que Argentina tuvo también su Belle Époque, sin ninguna duda.